Hey coders, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un video acerca de Cursor, el cual es un editor relativamente nuevo que nos permite poder utilizar características de inteligencia artificial desde una interfaz que se parece mucho a Visual Studio Code. De hecho, este editor es un fork de Visual Studio Code, pero con características adicionales como por ejemplo autocompletado de código, un chat integrado o la posibilidad de poder preguntarle a una IA a través de atajos de teclado cómo resolver un problema o cómo autocompletar o generar código. De hecho, lo interesante de este editor es que bueno, al final nosotros obtenemos todas estas características ya integradas sin la necesidad de obtener una extensión o algo similar. Que yo sé que en Visual Studio Code hay un montón de extensiones que uniéndolas podríamos generar algo similar, pero bueno, el día de hoy quisiera ver de qué se trata este editor. A su vez que también ustedes pueden enterarse un poco qué es lo que ofrece. Y bueno, entre algunas de esas cosas, resumiéndolo, nos permite poder, uno, preguntar acerca de alguna porción de código y que nos lo explique. También podemos navegar entre documentaciones o generarlas. También podemos editar código, es decir, seleccionarlo y decirle que la propia IA edite el código y nos dé una sugerencia. También podemos generar código desde el inicio. O podemos reportar bugs o generar reportes de bugs simplemente utilizando lo que sería un recuadro o un prompt. Y bueno, eso es básicamente lo que nos ofrece. Yo sé que esto también lo ofrece GitHub Copilot, pero vamos a echarle un ojo y luego les voy a dar un comentario y a ver si vale la pena o no usarlo. Ok, voy a descargarlo entonces. Vamos a venir aquí en Downloads for Windows, ya que estoy en Windows en este caso. Una vez descargado, simplemente vamos a dar un clic para instalarlo. Ok, allí empieza la instalación. Ok, aquí ya terminó de instalarse, simplemente fue darle un clic y ya está. Y bueno, aquí pueden ver que me dice si quiero utilizar atajos de Visual Studio Code o de otros editores populares como JetBrains o Sublime o Atom. Luego también puedo tener atajos de editores modales como podría ser Bing o también en los atajos de Emacs. Y bueno, ya a partir de aquí nosotros podemos seleccionar el lenguaje. De hecho aquí vamos a escoger español, vamos a colocarle, ya que al final también podemos utilizar cualquier lenguaje muy aparte. De hecho aquí pueden ver que no es un select, sino es un input para que nosotros mismos tipiemos el lenguaje. Y ya luego también nos permite lanzar cursor desde la consola simplemente utilizando un comando. En mi caso no voy a dar esta opción, pero si ustedes quieren escribir cursor y el nombre de su archivo, pues va a abrir inmediatamente con el editor. Ok, voy a darle a continuar. Aquí me dice si quiero importar las extensiones de Visual Studio Code. Esto en mi caso no lo voy a hacer, voy a simplemente darle a empezar desde el inicio. Y bueno, lo siguiente es loguearme. Eso lo que va a pedir es aquí un acceso. En mi caso voy a loguearme con GitHub simplemente para luego poder quitar el acceso fácilmente también. Y listo, aquí me dice si quiero autorizar el cursor. Vamos a darle en aceptar. Y listo, con esto ya tendríamos finalmente nuestra cuenta. Vamos a venir nuevamente en el editor. Y lo que ven aquí es básicamente el editor de Cursor. Pueden ver que es un Visual Studio Code pero con más ligero, por así decirlo, con menos características. Los atajos son prácticamente los mismos, control más, control menos para hacer zoom. Y aquí nos resalta un poco los atajos que podríamos preguntar. Por ejemplo, me dice que puedo resaltar código y presionar Control K para empezar a lanzar un prompt y editarlo. De hecho, ustedes pueden ver que también cuando selecciono algo, aparece esto de aquí y inmediatamente puedo añadir al chat y demás. Pero vamos por partes. Primero, por ejemplo, aquí tengo un proyecto de código de ejemplo que ya me dio Cursor. Voy a entrar aquí en Index, por ejemplo. Y aquí, supongamos que yo necesito que me explique qué es esto. Estoy aprendiendo React. Bueno, simplemente lo selecciono, Control K. Y pueden ver que aparece aquí un prompt. Entonces aquí yo puedo darle instrucciones. Le puedo decir explícame esta porción de código. Le doy un enter. Y esto lo que va a hacer es obviamente enviar una petición a algún servidor de los que ellos estén utilizando. El modelo que estén utilizando no lo sé. Pero en este caso lo que pueden ver es que va generando comentarios a medida que él va entendiendo el código. Entonces pueden ver que aquí lo he explicado. Parte a parte pueden ver que simplemente ha aumentado lo que son estos comentarios con una explicación. Bueno, aquí puede ver que se va también hacia la derecha. Esto es para poder cambiar estas configuraciones, lo mismo que Visual Studio Code. Pueden presionar F1, se va a lanzar el mismo panel o la paleta de comandos de Visual Studio Code. Pueden escribir settings y JSON y pueden ver que aquí está Open User Settings JSON. Da un clic y aquí le puedo colocar también la opción que en mi caso yo prefiero, que es editor.wordwrap, y le voy a colocar en on. Guardo. Y esto lo único que va a hacer es que ya no se va a ir hacia la derecha con una barra, sino que vamos a poder verlo aquí mismo. ¿Ok? Pero bueno, entre estas explicaciones y demás, que por lo general nos sirve para comentar o generar código, se dieron cuenta que aquí no me lanzó ningún chat, sino que lo ha añadido el código, porque este recuadro es básicamente para que nosotros podamos insertar porciones de código. Por ejemplo, si yo vengo aquí en otro archivo, supongo que voy a crear aquí un archivo nuevo que se llame, no lo sé, hello.jsx. Y aquí yo quiero llamar todo esto, pues simplemente voy a escribir un comentario, por ejemplo, genera un componente
que tenga un título como prop y una etiqueta y un botón. Vamos a colocarle y un botón que lance un clic o lance una alerta. Vamos a colocarle. Listo, entonces como yo tengo aquí código, puedo seleccionarlo y le doy control K. Y en este caso voy a decirle genera el código, por ejemplo. Él va a leer el comentario. Entonces él debajo va a generar lo mismo, las porciones de código. Claro, tienen que entender también que esto no es enteramente, digamos, exacto, pero pueden ver que no está nada mal la forma en la que lo ha generado. Entonces esto es una forma de generarlo. En este caso yo lo he utilizado como un comentario, pero también puede ser directamente control K y le digo lo mismo. De hecho puedo cortar esto de aquí. Y supongo que yo no tengo nada, simplemente le doy control K, doy un enter y esto va a generar lo mismo. Entonces pueden ver que es bastante práctico, porque aquí en Copilot por lo general no tenemos eso aún, pero nosotros podríamos escribir un comentario y dar tabs para autocompletar, pero aquí este atajo de control K es bastante práctico, es muy útil. Ahora, cuando ustedes abren este panel, si ustedes presionan la tecla de arriba y abajo, pueden ver que pueden ir navegando entre otros prompts que ustedes han dado. Esto es como el arriba y abajo de la terminal, lo que es muy útil para no estar reescribiendo prompts. Luego también hay otro comando que es el arroba, que ya lo vamos a ver para qué sirve esto, pero básicamente nos permite el poder navegar entre nuestro código. Es decir, podemos decirle que vaya a otro archivo y explique ese otro archivo o que lo conecte con este, y es bastante útil. Entonces, en nuestro caso, voy a decirle nuevamente, ok, genera esto. Control K, le digo genera, de hecho hasta puede decirle que es lo mismo, genera un componente que tenga un título con un prop y un botón. Ok, solamente que aquí por ejemplo quiero que no lo coloque en clase, sino le digo usando hooks de React. Entonces le doy en enviar nuevamente y él va a leer la segunda instrucción. Entonces esto es como un chat, si se dan cuenta, es como el chat GPT pero desde un prompt, porque aquí ya no simplemente le estoy diciendo dame el código, sino estamos continuando una siguiente instrucción a partir de la anterior y pueden ver que lo ha reemplazado. Ahora aquí nosotros tenemos el botón de control enter para aceptar o control eliminar para rechazar, que también es un atajo muy útil. Entonces yo puedo darle control enter y se queda y ya está. Ahora supongamos que yo no entiendo este código, simplemente lo que puedo hacer aquí es decirle explícame de qué se trata y vamos a colocarle aquí el componente llamado mi componente. Ok, vamos a darle control enter o también simplemente enter para generar. Y me dice mi componente es un componente funcional de React. Esto es lo que hace, importa React useState desde la biblioteca de React. Aquí en este caso me dice sin embargo useState no se está utilizando, es correcto. Aquí está como en gris porque no estamos utilizando ese hook. Luego me dice que retorna un elemento, está haciendo un clic. Y bueno, no está nada mal realmente para estar utilizando prácticamente las mismas APIs que ofreció OpenAI. Solo que en este caso él está entendiendo el contexto y pueden ver que yo no he copiado y pegado el código, sino que le he dado el nombre del componente nada más y ya él, digamos, detecta más o menos qué porción de código me refiero. Ahora, una vez tenemos esta respuesta, nosotros podemos generar más código o continuar algo. Por ejemplo, supongo que yo aquí le digo añádele clases de Tailwind para que luzca mejor el componente. Entonces vamos a dar un enter y eso lo que va a hacer es que nuevamente va a generar una nueva porción de código. Ok, entonces aquí generó toda la explicación. Pueden ver que tenemos aquí digamos, la explicación de las clases, tenemos la nueva porción de código y lo que podemos hacer es dos cosas. La primera es copiarlo, lo que nos serviría para copiar y reemplazar esto, lo pego y ahí está. O la otra es que también puedo ejecutarla en terminal. Esto es, obviamente aquí no va a funcionar porque esto no es un comando de terminal. Ok, esto va a lanzar un error. Pero pueden ver que está intentando copiar y pegar el código en la misma terminal. Por cierto, para limpiar el historial aquí del chat también pueden presionar control L y se va todo. Aquí, mientras que en la terminal puedo escribir clear y se limpia. Ok. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Supongamos que nosotros queremos ejecutar un comando. Entonces le digo, dame un comando de bit.js para, vamos a colocarle un comando de bash. Dame un comando de bash para crear carpetas. Ok. Y esto al final me va a mostrar un comando como puede ser mkdir, etcétera. Y claro, nosotros podemos pedir muchas más cosas porque esto es demasiado básico. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo le digo que dame un comando de bash para crear carpetas de frontend en donde cada una, en donde dos carpetas van a estar dentro de una, por ejemplo. Entonces vamos a dar un enter
y tendría que generar dos carpetas anidadas dentro de una. Entonces él me va a dar el comando mkdir, quizás con el "-p", para poder generar esas dos carpetas, ¿ok? Entonces aquí está, por ejemplo, voy a darle en ejecutar en terminal y esto abre otro terminal y lo debería lanzar. Claro, aquí el comando mkdir no tiene esta opción porque estoy en Windows, entonces le digo dentro de una, el comando es para PowerShell, vamos a colocarle, ya que estoy en Windows. Entonces le doy un enter, me genera la nueva respuesta. Entonces aquí nosotros vamos a ejecutarlo, le digo run in terminal. Y pueden ver que ahora sí ha creado dentro de nuestro proyecto. Bueno, vamos a verlo. Aquí nosotros tenemos frontend. Dentro de frontend ha creado dos carpetas, carpeta 1 y carpeta 2. ¿Ok? Es casi lo que quería. En realidad quería dos carpetas al mismo nivel, pero podríamos darle más detalle e ir ejecutando. Entonces pueden ver que es prácticamente lo mismo que lo que tendríamos con el comando de GitHub Copilot CLI, que GitHub Copilot también tiene una herramienta de consola. Pero bueno, está bastante útil que simplemente preguntando ya podríamos generarlo. Ahora, lo interesante de también este editor es que no siempre tenemos que pasarle los datos que queremos, porque a partir de que el archivo en el que estemos, supongamos que yo aquí creo un nuevo archivo, voy a colocar aquí, vamos a decirle un arreglo, vamos a colocarle people.js. Entonces aquí voy a colocarle control K y le digo crea una lista, un array, vamos a ser más explícitos, un array de datos de ejemplo de personas. Y expórtalo con vamos a colocarle ES6. Ok, vamos a dar un enter. Entonces esto debería generar un arreglo sencillo de JavaScript. Ok, ahí está. Y es muy útil porque ya tendríamos el dato falso generado. Y listo, voy a dar control enter para probarlo. Y bueno, aquí se está exportando por defecto, casi lo que quería. Simplemente quería exportarlo individualmente de esta forma. Pero bueno, ya con estos datos, nosotros por ejemplo lo que podríamos hacer es empezar a corregirlo. Supongamos que yo aquí tengo una coma y bueno, no encuentro el error o algo así. Lo que podremos hacer es ir directamente en el chat. Recuerden, control L para limpiar. Y pueden decirle encuentra el error. Simplemente. Entonces, con esto, él va a estar revisando este archivo en el que estoy haciendo focus. Y miren, me dice el error en tu código es que falta una coma al final de la segunda línea en el arreglo de objetos. Y me da el nuevo código. Entonces yo puedo copiarlo y pegarlo y ya está, se soluciona. Aquí faltaba una coma. Entonces es muy bueno esta parte porque no tenemos que estar explicándole los archivos, copiando y pegando código. Simplemente en el contexto en el que estemos más el archivo en el que estemos es mucho más preciso. Ahora, nosotros tenemos este contexto que es este archivo, pero ¿cómo yo podría hacer, por ejemplo, para que aquí en Hello importe el otro archivo? Bueno, vamos a limpiar aquí y le voy a decir algo simple. Vamos a colocarle, quiero que mi componente reciba los datos de usuarios. Vamos a colocarle aquí de people.js y los itere. Vamos a colocarle y los itere en una lista UL. Ok, vamos a dar un enter. Y miren, aquí me dice usando hello.jsx. Y bueno, aquí me dice primero necesitas importar y demás. Aquí está el archivo people. Ok, y claro, aquí cuando nosotros le hemos pasado esto, él ya está importándolo. Pero supongamos que, bueno, aquí lo itera y demás. Es decir, al final está utilizando la otra porción de código que está bien realmente lo que está haciendo. Y bueno, esto es lo mismo. Ahora, yo le he dado el nombre del archivo. Es decir, yo le he colocado aquí people, pero puedo ser menos explícito a lo como esto. Vamos a de nuevo control L. Yo quiero que mi componente reciba los datos de las personas, de la lista de personas. Y los itere en una lista UL. Entonces cuando yo doy esta instrucción aquí en este caso ya no le estoy hablando a ningún archivo, entonces él ya no lo está importando, pero el anterior tampoco sabía el archivo. Es probable que solamente nos haya dado debido al nombre que le he dado el autocompletado, pero aquí nosotros podríamos hacer eso si realmente queremos que hable con otro archivo, por así decirlo. Entonces yo le puedo decir quiero que mi componente reciba los datos de, y aquí podemos colocar el arroba y pueden ver que dice files, code y demás. Vamos a escribir files. Y aquí yo le puedo decir de people.js y él va a entender este archivo, es decir, va a cargar este archivo y él lo va a iterar. Aquí por ejemplo le digo, quiero que mi componente reciba los datos de people.js y aquí pueden ver que no es un simple texto, sino que sabe qué archivo es y los itere en una lista UL. Entonces vamos a dar un enter. Y bueno, y aquí lo puedo cerrar esto también porque bueno, al final ya sabe la relación. Entonces aquí pueden ver que dice, para hacer eso primero necesitas importar el arreglo. Es decir, yo no le he dado el nombre, pero él ya más o menos lo detecta. Ahora, supongamos que yo no tengo aquí un arreglo de personas de esta forma, sino voy a colocarle un objeto. Es decir, vamos a cortar esto
es personas es un objeto, por ejemplo, y dentro del objeto yo tengo data, y data es este arreglo. Y aquí yo tengo, por ejemplo, otros tipos de datos, por ejemplo, no lo sé, counter o algo así, supongamos, voy a colocar un dato adicional, voy a guardar esto. Okay. Entonces supongamos que nosotros queremos hacer lo mismo, voy a copiar esto, y claro, si yo hago la segunda vez, esto no va a funcionar, es decir, este import personas no debería ser así. Entonces, si él lo entiende realmente, él tendría que volver a decir personas.data. Entonces vamos a decirle aquí lo mismo, le digo de people, ok, es este dato, ok, correctamente, entonces vamos a darle un enter. Y miren, aquí por ejemplo, como él ya sabe, él va a cargar esa porción de código. Lo que va a hacer es que él tiene que acceder primero a la propiedad data. Entonces aquí pueden ver que en el código no dice personas.map, sino dice personas.data. Y esto es bastante interesante porque este personas de aquí no está recorriendo, no me está dando autocompletado que le está prediciendo que puede tener un arreglo y demás, sino que está leyendo realmente la porción de código, y es por eso que aquí él está entrando en la propiedad. Entonces, esto es bastante práctico en el sentido de que ya no tengo que estar preocupándome al menos de darle exactamente el prompt adecuado y yo reescribirlo. Simplemente le paso el nombre del archivo y él va a entrar aquí y lo va a unir a mi prompt. Entonces, esto es algo que nosotros podemos usar mucho en proyectos más grandes, sobre todo cuando tenemos dos archivos que comparar o dos archivos que unir en uno solo. Ahora, otras opciones que también tiene este arroba es que si yo vengo aquí y le digo arroba, por ejemplo, muy aparte de files que ya lo hemos visto, también tenemos code, que aquí él va a escanear, digamos, las partes principales de código. Esto lo hace Visual Studio Code realmente por defecto, pero pueden ver que aquí sale la constante de personas, sale el default que estoy exportando, el componente, e incluso pueden ver que aquí sale también las configuraciones que yo utilizo de Visual Studio Code, y aquí también aparecen en caso yo quiera hacer algo con este settings.json. Es decir, él está navegando al final en las porciones de código que yo tengo abiertas allí desde los archivos. Entonces, al final esto es muy útil, sobre todo cuando nosotros queremos navegar rápidamente. Y bueno, muy aparte de esto, si nosotros, por ejemplo, quisiéramos acceder a otros, digamos, conjunto de datos, también tenemos docs, que es como para cargar bancos de datos para poder tener más contexto en nuestro chat. Ahora, supongamos que yo quiero trabajar con alguno de estos, simplemente selecciono y esto simplemente va a ser un arroba, pero va a cargar información que viene a partir de ese tema. En realidad en este caso no tengo, digamos, código relacionado a React, pero supongamos que yo quiero aquí cargar en su versión de Next.js o algo así. Entonces voy a dar en Add New Doc y aquí pueden ver que sale como una URL que tengo que pegar. Entonces esto simplemente voy a navegar aquí en la web de Next.js, por ejemplo, docs, ¿ok? Y voy a entrar aquí. Simplemente voy a copiar esto y voy a pegarlo y voy a dar un enter. Y miren, lo que hace es que esto va a coger el entry point y luego ya con esto, si vengo en docs, de hecho aquí me faltó añadirlo, vamos de nuevo. Ok, aquí me dice cuál es el nombre, Next.js, vamos a darle confirmar. Y claro, ya con eso él lo que va a hacer es que va a hacer un scrapping de la web en la que estamos, le hemos dado. Y al momento de que escojamos code, bueno, perdón, no code, sino en el momento que escojamos docs, deberíamos ver la opción nueva. Claro, esto tiene que cargar, entonces él tiene que entrar en páginas y demás. Esto es una opción automatizada del scrapping que nosotros podríamos obtener, pero bueno, hay que esperar simplemente. Ok, allí terminó de añadirlo, ha pasado algunos minutos, aproximadamente 5 minutos más o menos. Si yo coloco un arroba y voy en docs nuevamente, aquí voy a tener que buscar Next.js, por ejemplo, y pueden ver que allí aparece. Entonces aquí le digo, quiero que mi componente, vamos a colocar en Next.js, quiero que mi componente reciba los datos de people, los iteren en una lista UL, usando un RSC de Next.js. Entonces si doy un enter, claro, él ahora está cargando dos bancos de datos, dice usando Hello JSX y Next.js. Dice, para usar esto puedo usar la biblioteca SWR. Bueno, aquí en este caso no es enteramente exacto, voy a colocarle un React Server Component más detallado. Aquí voy a darle Cancel Generation, vamos a leer nuevamente. Ok, y ahora sí me dice usando un componente servidor de React en Next.js puede hacer lo siguiente. Entonces aquí lo interesante es que claro, esto viene a partir de lo que sería la documentación de Next.js. Aún así, digamos que esto no es que entienda enteramente, esto se trata de dar con probabilidad algún texto que coincida mejor con lo que he pedido. Pero bueno, al menos digamos que puede llegar a basarse en alguna explicación y demás. No esperen algo exacto porque de nuevo esto no es que entienda el código y ni nada de eso. Realmente es solamente un autocompleta lo mejor que puede. Entonces aquí por ejemplo pueden ver que esto no está bien realmente porque el componente de servidor no es así. Simplemente tendría que exportar algo con un async y una función y ya está.
y no tendríamos que hacer aquí el uso de userv ni nada de eso. Pero bueno, aquí aún así estoy tratando de dar una explicación a partir del código que he cargado. Entonces está bastante interesante, al menos la idea inicial. Ya luego sería cuestión de ver cómo va mejorando a partir de que va pasando el tiempo. Ahora, estos arrobas que hemos visto aquí no solamente funcionan en el chat, sino que también nosotros podemos utilizarlo al momento de que estamos seleccionando una porción de código. Por ejemplo, aquí nosotros podríamos colocar con Command K o Control K, y aquí podría decirle coloca el total de datos que vienen de personas, y coloco aquí el archivo, le digo files de people, ok, le doy un enter, ok, vamos a dar un enter allí y ahí empieza a cargar. Yo puedo cerrar esto y le digo coloca el total de datos que vienen de people. Entonces aquí yo espero que coloque aquí el length, ok, de personas.data.length, y está bastante bien. Realmente es la respuesta que quería. Claro, yo esperaba que fuera aquí en props.título, pero bueno, es lo más cercano al menos a lo que he pedido. Ahora, nosotros tenemos un proyecto aquí de JavaScript, pero supongamos que yo quiero ejecutarlo. Entonces, eso en el package.json, aquí el ejemplo nos da un React Scripts con npm start. Entonces yo puedo entrar allí y le digo cd projects, cd frontend, ok, bueno, se llama cd JavaScript, perdón. Aquí tengo un problema con los atajos, aquí es control, voy a darle clear. Y luego aquí voy a decirle npm install para instalar, ok. Pero aquí supongamos que yo al momento de instalar y ejecutar todo eso tengo un error. Ahora en consola, es decir, ya no en el código, sino en la parte de la consola. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un error sencillo. Por ejemplo, yo voy a quitar una coma aquí al start, por ejemplo. Y ya con esto si guardo, claro, supongamos que yo no lo noto o algo así. Yo intento ejecutar el comando npm start desde consola. Entonces yo puedo venir aquí y le digo, bueno, aquí ya está el error. Ok, entonces yo puedo leer todo esto o puedo dar un clic aquí en este botón que dice auto debug. Y pueden ver que él intenta interpretar el código que está allí. Y me dice, este mensaje indica que hay un problema. Bueno, en este caso lo está ejecutando en inglés. Vamos a ver si realmente lo puede redactar en español. Ok, el error está en la línea 16. Ok, de un comando. Y bueno, aquí me dice, aquí lo ha cambiado a inglés. Ok, es porque ha entendido que como no hay ninguna porción de código en español. Pero pueden decir, ok, este es el error que está faltando. Puedes copiarlo. Entonces voy a copiarlo y lo reemplazo aquí. Y listo, si guardo y ejecuto nuevamente el comando npm install, pues esto ya debería ejecutarse. Y pueden ver que ya no tengo el error. Entonces es una ayuda muy simple realmente, pero nos permite al menos tener también una opción de poder ejecutar el proyecto aquí digamos en consola. Entonces si en caso llegáramos a tener un error, también sería muy útil verlo. Y pueden ver que allí funciona, ¿ok? Ahí está el proyecto ejecutándose. Ahora, muy aparte de esto, ya luego ustedes pueden ir en cualquier tipo de archivo. Yo estoy aquí en JavaScript, pero pueden ver que aquí también hay otro proyecto de Python y es exactamente lo mismo. Ustedes pueden darle aquí Control K y demás y autocompletar. De hecho, aquí pueden ver que dice paso 1, intenta generar con Control K una nueva línea. Ok, luego también puedes utilizar Control L, que es para preguntar al chat lo que significa una porción de código. Es decir, podemos hacer esto, Control L. Y pueden ver que ahí está la porción de código ya seleccionada. Ok, entonces con esto ya estaría. Como pueden ver, al final es casi lo mismo que Visual Studio Code. De hecho está basado en Code OSS, que es su versión, digamos, open de Visual Studio Code. Pero aquí nosotros podríamos estar utilizando todo lo nuevo que ya obtendría Visual Studio Code más estas características. Ahora, este proyecto es, digamos, inicialmente gratuito, tiene un plan gratuito. Si venimos en pricing es lo que hemos estado utilizando. Simplemente 50 casos de uso de GPT-4 aquí como respuesta y demás. Y 200, en este caso, peticiones o prompts de 3.5. Ok, pero si pagáramos el de $20, al final tuviéramos casi 10 veces las peticiones de GPT-4 y bueno, al final podríamos tener llamadas ilimitadas de GPT-4 desde aquí, desde el proyecto. Pero bueno, esto es para aquellos que quieran considerar utilizarlo. En lo personal, me parece interesante las características que tiene, pero tampoco me parece, digamos, difícil que Visual Studio Code las llegue a tener eventualmente con GitHub Copilot. De hecho, en el siguiente video voy a estar haciendo lo mismo, pero utilizando GitHub Copilot para que también vean cómo es que se puede llegar a hacer las mismas funcionalidades desde allí. Pero bueno, si ustedes no pagan GitHub Copilot o quieren otro editor similar, abierto, etcétera, o basado en un editor abierto, pueden utilizar esta versión. También está bastante interesante y yo les recomendaría que la prueben para ver si cumple con sus expectativas. Y bueno, una vez probado, pueden dejar en los comentarios qué les ha parecido o al menos si consideran utilizarlo. Y ya veo si eventualmente podría utilizarlo en algún proyecto aquí en el canal.
Ok, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Nos vemos en un siguiente ejemplo. Y muy bien, eso ha sido todo por el video del día de hoy. No olvides de suscribirte para estar atento a los videos que están por venir. Y recuerda que tienes el botón unirse, en donde allí podrás ver otros proyectos más extensos de inicio a fin, así como también acceso a videos extras. Al final de este video te dejaré otros tutoriales que tienen relación con el video del día de hoy para que puedas seguir practicando. Gracias por ver y seguiremos aprendiendo en un siguiente tutorial.